Hola, soy José Barato. Bienvenidos a la ponencia El director de proyectos ágil. En esta ponencia vamos a tratar de introducir los principios ágiles y ver cómo aplican al mundo de la gestión de proyectos. No todos los proyectos, pero hay proyectos que no son de tipo predictivo, sino adaptativo. Y bueno, pues muchos project managers han experimentado malestar o dificultad cuando tratan de aplicar métodos predictivos a proyectos que no son predictivos, sino adaptativos. Como siempre, todo lo que necesita el Project Manager ya está inventado. Vamos a repasar los principios ágiles y ver cómo podrían aplicarse a los proyectos adaptativos. Bueno, antes de continuar, voy a presentarme un minuto. Soy José Barato, director de PM People. Es una empresa especializada en consultoría, formación y herramientas de gestión de proyectos. También he escrito 2 libros. Uno se titula El director de proyectos a examen y el otro se titula Los hábitos de un director de proyectos eficaz. Estoy muy involucrado en un proyecto open source llamado OpenPPM, que propone una herramienta de gestión de proyectos, programas y portafolios consistente con los estándares de PMI. Y bueno, pues tengo mucha actividad también en las redes y me conocerán seguramente muchos de ustedes. Vamos a empezar repasando qué significa predictibilidad o proyectos predictivos o gestión predictiva. Imaginemos un sencillo ejemplo. Imaginemos que tenemos que hacer el proyecto de, bueno, pues de un viaje. Y el viaje, pues no es la primera vez que se hace, es un viaje que ya ha sido bastante transitado antes que nosotros. Vamos a ir por la ruta 66. En este viaje, pues tenemos muchos kilómetros que recorrer, tenemos mucho que descubrir, mucho que experimentar y, bueno, pues puede ser un proyecto con todas sus vicisitudes, ¿no? Cuando nos planteamos este viaje, sí tenemos una sensación de que podemos planificarlo casi al 100%, digamos al 80%, pero es una sensación bastante potente que podemos imaginar qué escalas hacemos, qué rutas, qué variantes, qué intereses cubrimos pues, en ciertos momentos. Si queremos medir nuestra velocidad, pues podemos calcularla perfectamente, podemos saber si vamos a una cierta velocidad, pues a cuándo llegaremos a qué sitios. Tenemos un montón de ayudas porque hay mucha documentación, hay GPS, tenemos seguramente gente y expertos que saben ayudarnos y aconsejarnos. Es decir, este no deja de ser un proyecto, si lo miramos así, porque es la primera vez que lo hacemos nosotros, es una novedad, tenemos muchas incógnitas, pueden salir muchas cosas mal. De hecho, cuando hagamos el proyecto saldrán algunas cosas mal y habrá que reaccionar o corregir y tomar acciones y gastar para que no ocurra el problema o reparar. Pero, bueno, mal que bien, nos sentimos cómodos en este proyecto porque no hay demasiado cambio. Entonces, cuando el proyecto es predictivo, por naturaleza, sabemos a dónde queremos llegar y todo está predeterminado, bueno, pues el Project Manager tiene su función y su función pues es que el plan se complete lo máximo posible y luego cuando estamos ya durante el proyecto pues hay que comparar si realmente estamos haciendo lo planificado, medir distancias y proponer correcciones o prevenciones y finalmente conseguir los objetivos. Entonces, es bastante factible o bastante previsible que si tenemos un control estricto del plan y lo adaptamos en cierta manera cuando se pueda, ¿no? Pero poco, es bastante predecible que al final llegaremos a los objetivos de terminar a tiempo, de no pasarnos de un presupuesto, de conseguir un poco los objetivos de calidad y de hacer lo que queremos hacer y no hacer lo que no queremos hacer. Y bueno, pues ahí nuestro rol es muy respetado y muy necesario. Para que el proyecto salga bien, alguien tiene que ir dirigiéndolo. ¿De acuerdo? Entonces, esto, pues, en muchos proyectos se parece. Cuando hacemos proyectos se parece a esta predictividad y, bueno, pues simplemente cuando nos toca tenemos que hacerlo. Si esto lo llevamos al mundo de los proyectos de software, por ejemplo, la forma tradicional, ¿cómo es? Pues ocurre que hay algunos interesados que tienen ideas, tienen propuestas, tienen necesidades. Y esas necesidades son el germen o la señal para, bueno, proponer un proyecto. Eso es un cambio
ha de realizarse, hay que pensar si conviene realizarlo o no, pero bueno, pues esa idea alguien tiene que representarla dentro de la organización ejecutora. Ese señor se llama patrocinador o esa señora se llama patrocinadora y representa que, bueno, pues defiende que el proyecto hay que hacerse dentro de la organización ejecutora, que, digamos, nos hemos comprometido en gastar los recursos, los tiempos, los euros, pues de este proyecto, ¿vale? Evidentemente, el sponsor no hace el proyecto, representa, digamos, que hay que hacerlo y lo defiende dentro de la organización ejecutora, pero para eso estamos los profesionales que nos dedicamos a esto, los project managers. Llega un project manager y el project manager empieza a cumplir ese mandato de la organización y lo empieza a modelar y casi, digamos, la máxima energía que pone, el máximo empeño es en desarrollar un plan completo que sea fiel y sea creíble y sea lógico y esperable, que represente pues que se cumplen al final los objetivos del proyecto. Hay que hacer algo nuevo y si no lo planeamos, pues no terminará en plazo, no terminará en coste, no terminará en calidad, en alcance, etc. Entonces, hay muchas técnicas para hacer esta planificación. El Project Manager debe controlar y dominar todas esas técnicas y, bueno, pues tampoco es él solo el que hace esto, pero, bueno, porque se rodea de muchos expertos, es bueno que le pregunte al equipo y que, bueno, pues sea una dinámica en grupo, ¿no? Pero, en cierta manera, él está representando, pues, todo ese conocimiento y esa visualización. Bien, cuando esta fase termina, hemos terminado la pensada, ¿qué ocurre? Pues que hay que implantarlo, hay que ejecutar ese plan, hay que hacerlo real. Ya es real en la cabeza del Project Manager, pero hay que llevarlo a la realidad. Y eso, pues en un proyecto de desarrollo, pero que bueno, se puede parecer a cualquier otro proyecto del conocimiento, pues hay personal de alto perfil, es decir, expertos en la materia, business analysts. Estos también hablan entre sí y con otros profesionales de alto nivel, arquitectos. Los arquitectos completan ese diseño de alto nivel y lo trasladan a personal de tipo más técnico que ejecutan las tareas de detalle. En el mundo del software serían desarrolladores. Los desarrolladores también terminan y hay otras personas que se supone que tienen que validar lo que ellos hacen y esto pues se hace en equipo, se hace en grupo y finalmente pues de una forma bastante lineal, al final esas pruebas finales las superan los usuarios, las pasan los usuarios, esas pruebas finales de aceptación y podemos decir que hemos terminado. Es decir, es un progreso muy lineal desde lo que hemos pensado en un plan, lo que nos ha hecho trabajar poco a poco de una forma muy estructurada y muy eficaz, porque todo está previsto y no hay que cambiar gran cosa, habrá que cambiar, pero bueno, podemos conseguir que el plan refleje bastante bien lo que está ocurriendo y ordene muy bien pues quién hace qué en cada momento y al final, pues sin muchas iteraciones llega un resultado y ese resultado es el que entregamos y bueno, pues es lógico y esperable que se acepte, ¿vale? Que el cliente diga, venga, sí, esto es lo que yo quería, la organización ejecutora ya tiene esto, ya podemos transicionarlo a operaciones o a usuarios, podemos emprender una formación, pero ya el proyecto lo hemos cerrado. Bueno, hasta aquí el modelo tradicional o predictivo, que ya advierto que no es ni bueno ni malo, pues cuando toca hay que hacerlo así y eso es perfecto, ¿de acuerdo? Hay proyectos en los que no es así, no es algo predictivo, no es algo que podamos presumir que no va a cambiar. Hay muchos proyectos que son adaptativos. Con el ejemplo del viaje podemos hacer otra analogía. Imagínense que ya no estamos en la ruta 66, sino que vamos a la ruta del tesoro, ¿no? A la isla del tesoro. Queremos buscar el tesoro. Tenemos en una servilleta o en un papel pues un mapa muy ligero, con ciertos detalles, pues el lago azul, pues el tesoro que está enterrado aquí, el árbol del ahorcado, etcétera, etcétera. Y no hay mucho más. Pero bueno, es un proyecto y es muy interesante, ¿no? Porque hay un tesoro. Cuando tenemos que gestionar este proyecto, pues no tenemos las ayudas que tenemos en un proyecto predictivo. No hay GPS, no hay experiencias, y no podríamos pensar en hacer un plan, estar
4 meses haciendo un plan muy perfecto porque nos lo inventaríamos todo, porque no sabríamos, ¿de acuerdo? Cuando llegamos a la isla, tenemos un cierto plan para llegar a la isla, desembarcamos y ahí pues podemos hacer otro plan para llegar al siguiente punto. Cuando estamos atravesando la mitad de la isla y ahí se suponía que tenía que ir un barranco o un lago y hay una montaña, pues no criticamos el plan y no pensamos que hay que hacer, bueno, pues que todo está mal y que tenemos que rendirnos o renunciar al proyecto, ¿verdad? Pues decimos, bueno, pues no pasa nada, pues esto, hacemos otro plan, otro siguiente plan para ir a otro sitio, etcétera, etcétera. Y vamos incrementalmente, poco a poco, cubriendo etapas y cada vez vamos por donde más conviene, entre todos decidimos por dónde hay que ir y poco a poco, en iteraciones sucesivas, al final llegamos al tesoro. Si esto lo vemos en el mundo ágil, pues, hombre, se parece un poco a lo que veíamos antes, pero no puede ser igual. Es decir, sigue habiendo interesados que tienen ideas. Esas ideas, pues ya no las representa un sponsor. Ese sponsor, pues, bueno, tampoco sabría muy bien qué defender exhaustivamente porque no está todavía determinado lo que hay que hacer. Entonces, en ese continuo de producir ideas desde los interesados y que al final esos interesados reciban lo que han pedido o parte de lo que han pedido y puedan cambiar cosas porque no sabían y ahora se dan cuenta cuando lo tienen, a lo mejor no saben lo que quieren, pero sí saben lo que no quieren. Bueno, pues en esa dinámica también se puede funcionar y eso también puede ser un proyecto. Ahora veremos que, bueno, pues empezamos viendo una gestión que más que de gestión de proyectos, pues puede ser una gestión pues de producto, ¿no? Pero luego veremos cómo también con la ayuda de PMI y todo lo que está ocurriendo, podemos, bueno, pensar que tenemos instrumentos para hablar con propiedad de proyectos, ¿de acuerdo? Entonces, cuando no está claro lo que hay que hacer, bueno, pues, ¿qué hacemos? ¿No hacemos nada? Pues sí, a lo mejor lo que hacemos pues nos lleva a un tesoro y es muy importante y muy valioso. Entonces, para poner orden en esas ideas que están teniendo, pues, bueno, basta con priorizar. Tenemos una lista de esos requisitos, no pueden ser muy cerrados estos requisitos, pero bueno, ya tenemos una lista. Queremos un dueño de esta lista, vamos a llamarlo Product Owner, que tenga ese sentimiento de propiedad. Aquí es bueno que sea una persona y no muchos los que están controlando o actualizando siempre, manteniendo actualizada una lista, ¿verdad? Que llamamos pila de producto o Product Backlog. Y este, pues que está siempre representando las expectativas de los stakeholders, pues tiene también una interfaz con un equipo de técnicos que están organizados, pero ya no tienen tanta estructura, ¿vale? Tú haces las pruebas, tú haces el análisis. Bueno, pues a lo mejor a veces habrá que hacer pruebas, a veces habrá que hacer análisis. Entonces, estos equipos es una virtud que, bueno, se puedan cubrir unos a otros, que sea un equipo autosuficiente, autogestionado y que, bueno, pues como un bloque respondan a las necesidades. También tenemos la necesidad de seguir un proceso, aunque parezca que no hay proceso, pues tiene que haber un proceso estricto, seguido, porque si no, no haríamos nunca nada. Y vamos a poner a alguien al mando de ese proceso, que es el Scrum Master. ¿De acuerdo? Entonces aquí hay una distribución de funciones muy interesante y además hay una tensión muy buena, muy positiva, ¿vale? Entre lo que quieren unos y quieren otros, ¿no? O sea, el equipo técnico quiere hacer excelente el trabajo, ellos buscan la excelencia. El Product Owner, pues, busca que se haga lo correcto, el do the right thing. Y el Scrum Master lo que busca es que se haga la cosa rápida, ¿vale? Que no, digamos que produzcamos valor rápido, ¿de acuerdo? Entonces, entre estos actores, pues bueno, pues se pueden entender y puede funcionar, digamos, lo que tenemos que hacer en un entorno cambiante, ¿vale? Que no es ni bueno ni malo, no juzguemos si debería estar el entorno cambiando o no, o sea, es como es. Entonces, es una restricción, asumámosla, ¿vale? Esto, cómo funcionar en estos entornos, en estos ambientes, sobre todo cuando estamos dirigiéndonos a gestión de producto, pues está inventado. Si en este tipo de proyectos nos orientáramos a la planificación, pues no conseguiríamos un plan veraz, un plan fiel y cambiaría demasiado. Estaríamos 4 meses haciendo un plan y luego con tanto cambio pues tendríamos que destruirlo por entero, nos daría pereza, lo defenderíamos y no sería un buen clima o un clima pues orientado a la excelencia. Entonces,
aquí el cambio, o sea, hay que producir un cambio de paradigma, ¿vale? Esto está muy, muy bien representado en esta figura. En los modelos predictivos, ¿vale? Que en el mundo del software están muy simbolizados con el ciclo de vida en cascada, partimos de unos requisitos, esos requisitos pues nos dan un alcance muy determinado, ¿vale? Que lo tenemos claro y está firmado, o sea, el cliente firma que quiere eso y no otra cosa, y a partir de ahí el Project Manager hace un gran trabajo con su equipo de gestión y al final pues tenemos un plan que lo más característico es que hemos estimado el coste y un presupuesto y hemos estimado un plazo para ejecutarlo. Además, esto es muy contrapuesto, es decir, si cambia algo de aquí, cambiará algo de aquí, si cambia algo de aquí, cambiará algo de aquí. O sea, son restricciones contrapuestas y bueno, pues vamos de arriba a abajo. El cambio de paradigma cuando el modelo no es predictivo sino adaptativo, pues es así y lo ven a la derecha. Realmente en los modelos predictivos adaptativos no sabemos realmente qué vamos a hacer. Es justo al contrario. Me parece bastante dura esta frase, ¿no? Pero no sabemos realmente qué vamos a hacer. Hombre, no es así. Sí tenemos una cierta idea, pero sobre todo lo del principio. Lo que va a pasar dentro de 4 meses, pues es muy difícil que lo sepamos a estas alturas porque tenemos que iterar y tener mucha retroalimentación. Entonces, para gestionar bien en esos proyectos, partimos pues de un periodo de periodos fijos. A lo mejor tenemos un time box, ¿vale? Una caja de tiempo pues de 6 meses o de un año. Y si nos imaginamos una carga de personas del equipo más o menos estable, pues esto está predeterminado. Yo sé qué coste supondría esa carga de personas estable durante 6 meses o un año y evidentemente aquí sé poner si son 6 meses o un año. Y claro, si esto, que es 6 meses o un año, lo hago más pequeño, lo hago cada 2 semanas, también funciona el modelo. En cada 2 semanas yo sabré cuánto cuestan esas 2 semanas de ese equipo, que quiero que sea estable y permanezca, porque hay una virtud en que el equipo cada vez tome más conocimiento, y esto pues serán 2 semanas. Entonces, en esas 2 semanas, de todo lo que se puede hacer en este momento, ¿qué deberíamos hacer? Entonces, aquí se predetermina, justo en ese momento, en el último minuto, antes de lanzarnos a qué hacemos esas 2 semanas, ahí, de todo lo que proporciona más valor a esos interesados, tendremos muchas cosas que elegir, hay una gran lista de peticiones, de requisitos. Bueno, pues, ¿qué es lo que toca estas 2 semanas? Eso se planifica exhaustivamente y durante esas 2 semanas no se hace otra cosa. ¿Ven? Entonces, el modelo cambia porque no tenemos que planificar muy de antemano ese plan y luego defenderlo y bueno, mirar el plan cuando hay cambios, sino que aquí lo que se favorece desde el principio es el cambio, ¿vale? Tenemos unos marcos temporales fijos y digamos, la idea, el paradigma aquí es qué cabe en estas próximas 2 semanas. Y esto no significa que no se planifique. Antes de esas 2 semanas tenemos un plan exhaustivo de todas las tareas que hay que hacer en esas 2 semanas y qué requisitos se van a superar si se terminan todas. Pero cuando termina esas 2 semanas, pues hay una ceremonia para ver qué es lo que continúa después. Y ver si también, antes de ver lo que continúa después, si principalmente se han cubierto las expectativas que se querían con esos resultados. Se dan resultados desde el principio. Los Project Managers tenemos aquí un problema porque nos han educado muy bien, generalmente, en proyectos predictivos. Y ahora, pues, no tenemos tanta formación en proyectos adaptativos, en métodos ágiles. Y claro, enseguida, pues, hay mucha gente que sabe más que nosotros. Aquí yo lo que le digo a mis colegas es que no tenemos excusa porque el material que hay para instruirse, pues ya no tiene que ser muy formal. Es que vamos a ver algunos vídeos y esos vídeos son estupendos y son muy completos. Y lo bueno de los métodos ágiles es que se aprenden pronto, ¿vale? Lo malo es que se tardan mucho en perfeccionar, o sea, es difícil practicarlos bien, ¿no? Pero aprender Scrum no es muy complicado, ¿vale? Entonces cualquiera sabe Scrum. Y es, bueno, es duro, pues que tú seas un project manager de un proyecto adaptativo y que tu equipo sepa más que tú sobre gestión, ¿vale? Entonces eso no puede ser. No tenemos excusa porque hay mucha buena información, mucha buena comunicación y bueno, pues esta formación no se está produciendo de una forma
muy estructurada, bueno, y no es ni bueno ni malo. Otra vez, esto es ágil, ¿vale? Entonces, bueno, pues tenemos que verlo. Aquí, en estos enlaces, pues pueden ver algunos vídeos que a mí me gustan mucho, ¿no? Y bueno, pues vamos a ver alguno de ellos ahora, ¿vale? Si le damos aquí. Let's talk about agile software development from the perspective of the product owner. Here's Pat. She's a product owner. She has a product vision that she's really passionate about. She doesn't know the details of what her product is going to do, but she knows why we're building the product, what problem it's going to solve, and for whom. She talks about it all the time. Here are the stakeholders. They're the people who are going to use and support or in any way be affected by the system being developed. Pat's vision is that these people here will love our system and use it all the time and tell their friends about it. The stakeholder needs and Pat's ideas are expressed as user stories here. For example, if this was a flight booking system, people need to be able to search for a flight, and maybe that would be one user story. Both Pat and the stakeholders have lots of ideas, so Pat helps turn these into concrete user stories. Now, somebody has to actually build the system. So here they are, a small, co-located, cross-functional, self-organizing development team. Since this is an agile team, they don't save up for a big bang release at the end. Instead, they release early and often. In this case, they usually release about 4 to 6 stories per week. So that is their capacity. Capacity is easy to measure. Just count the number of stories released per week. Some stories are big, so they count as 2. Some are small and count as a half. But all in all, it adds up to about 4 to 6 stories per week. Some people call these story points, but I'm just going to call them stories per week. In order to maintain this pace and not get bogged down by manual regression testing, the team invests heavily in automated testing and continuous integration. So every story has at least one automated acceptance test at the feature level, and most of the code has automated unit tests. The problem is, here are a bunch of stakeholders asking for all kinds of stuff, and they sure aren't going to be limited to 4 to 6 ideas per week. They have lots of ideas and lots of wishes, and every time we deliver something to them, they'll get even more ideas and ask for even more stuff. So what happens if we try to please them and try to do everything they ask for? We'll get overflow. Suppose the team starts working on 10 new stories per week. If the input is 10, and the output is 4 to 6, the team will get overloaded. That will cause multitasking, demotivation, and all kinds of bad stuff, and ultimately it'll lower output and lower quality. It's a lose-lose proposition. It's kind of like trying to shove more paper into a printer to make it print faster, or shoving more cars onto an already crammed highway system. It just doesn't work. It just makes things worse. So what do we do about this? Well, the Scrum and XP way of avoiding this problem is called yesterday's weather. The team says, well, the past few weeks, we've finished 4 to 6 features per week. So which 4 to 6 features shall we build this week? And the product owner's job is to figure out of all possible stories in the whole universe, which 4 to 6 stories shall we deliver next? The Kanban way is to limit work in progress, or limit WIP, W-I-P. Suppose the team decides that 5 is the optimal number of stories to be worked on simultaneously. They've learned that that's just enough to keep everybody busy without causing overload. So they decide that 5 is their WIP limit. Whenever they finish one story, they'll accept one new story, thereby making sure that they never break the limit of 5 ongoing stories. Both of these approaches work fine, in the sense that the team will have just enough work to do and they'll be able to work fast and effectively. A side effect, though, is that there will be a queue forming in front of the team, and that queue in Scrum is called a product backlog. The queue needs to be managed. Suppose stakeholders keep asking for 10 new stories every week, and the teams deliver 4 to 6 stories every week. That means the queue will just keep getting longer and longer, right? So before you know it, you have a 6-month-long wish list in the backlog, and growing. That means that on average, every story that the team delivers is something that somebody asked for 6 months ago. How agile is that? So there's really only one way to stop the queue from getting out of control, and that word is no. It is the most important word for product owner, and Pat practices it every day in front of the mirror. Saying yes to a new feature request is easy, especially if it only means adding it to an ever-growing backlog. The most important job for product owner is to decide what not to build, and take the consequences of that decision. And that's why it's hard, of course. The product owner decides what goes in and what goes out. The product owner also decides the sequencing. What do we build now? What do we build later? And how long does this list actually need to be? That is a hard job, so Pat doesn't do it alone. She does it in collaboration with the team and the stakeholders. To be able to prioritize, the product owner must have some idea of the value of each story, as well as the size. Some stories are critically important, and others are just bonus features. Some stories take just a few hours to build, and others take months. Now, guess what the correlation is between story value and story size?
That's right. None. Bigger doesn't mean better. Think of any system that you've used, and I bet you can think of at least one really simple feature that is very important that you use every day, and I bet you can think of at least one huge complicated feature that is totally unimportant. Value and size is what helps Pat prioritize intelligently. Like here, these two stories are roughly the same size, but have different value. So build this one first. And over here, these two stories have roughly the same value, but different size. So build this one first. And so on. Okay, that sounds easy enough, but wait a sec. How does she know the value of a story? And how does she know the size? Well, here's the bad news. She doesn't. It's a guessing game. And it's a game that everyone is involved in. Pat continuously talks to stakeholders to find out what they value. And she continuously talks to the team to find out what they think is big or small in terms of implementation effort. These are relative guesses, not absolute numbers. I don't know what this apple weighs, or that strawberry, but I'm pretty sure that the apple weighs at least 5 times as much, and that the strawberry tastes better, to me at least. And that's all Pat needs to know in order to prioritize the backlog. It's pretty cool that way. At the beginning of a new project, our guesses will inevitably suck. But that's okay, the biggest value is really in the conversations rather than in the actual numbers. And every time the team delivers something to real users, we learn something and get better at guessing both value and size. That's why we continuously prioritize and estimate. Trying to get it all right from the beginning is pretty dumb because that's when we know the least. So the feedback loop is our friend. Prioritization is not enough though. In order to deliver early and often, we need to break the stories down into bite-sized pieces, preferably just a few days of work per story. We want this nice funnel shape with small clear stories at the front and more vague stories at the back. By doing this breakdown in a just-in-time fashion, we can take advantage of our latest insights about the product and user needs. All this stuff I've been talking about, estimating the value and size of stories, prioritizing, splitting, all that is usually called backlog grooming. Pat runs a backlog grooming workshop every Wednesday from 11 to 12. 1 hour per week. The whole team is usually there, and sometimes a few stakeholders as well. The agenda varies a bit, but sometimes it focuses on estimation, sometimes on splitting stories, and sometimes on writing acceptance criteria for a story, etc. So I hope you're noticing the theme here. Communication. Product ownership is really all about communication. When I ask experienced product owners what it takes to succeed, they usually emphasize passion and communication. So it's no coincidence that the first principle of the Agile Manifesto is individuals and interactions over processes and tools. So the product owner's job is not to spoon feed the team with stories. That's boring and ineffective. Pat instead makes sure everybody understands the vision, that the team is in direct contact with stakeholders, and that there is a short feedback loop in terms of frequent deliveries to real users. That way the team learns and can make daily trade-off decisions on their own, so Pat can focus on the big picture. Bueno, un vídeo estupendo de Henrik Neiber. Se aprende mucho con este vídeo, no solamente lo que hace el Product Owner, sino cómo es esta socialización, esta coordinación necesaria que tenemos que tener entre todos, no solamente los del equipo, no solamente los interesados, no solamente el Product Owner, para que esto fluya. Es decir, en los ambientes adaptativos es clave colaborar. Cuando queremos saber si encaja o no un modelo adaptativo en nuestro proyecto, pues es básico que pensemos eso, porque Agile significa colaborar. Si no se prestan los stakeholders a recibir una demo cada 2 viernes por la tarde o cuando la pongamos, cuando vamos a hacerla no están, o cuando les hacemos demostraciones pues no se implican, etcétera, pues no podemos, ¿no? Cuando el equipo tiene impedimentos y no están accesibles para resolver dudas, pues es muy difícil, ¿no? Cuando el equipo tampoco está centrado y está disperso y hace muchas tareas que son fuera del equipo, bueno, pues a lo mejor no tienen que estar al 100%, pero se requiere pues que cada cual esté en su puesto y que, bueno, pues colaboremos entre todos. Esto es un afán conjunto, no es algo de unos. Y si es de unos contra otros, si tenemos el proveedor contra el cliente en un proyecto ágil, pues es muy difícil que esto funcione o fructifique. Entonces, como Agile significa colaborar, pues es bueno que pongamos este filtro. Cuando nos quieran convencer de que el proyecto lo hagamos con métodos ágiles, pues lo primero es que nos imaginemos esta dinámica y bueno, pues comprobemos si la vemos factible en nuestro proyecto. Es que si no, va a ser muy difícil, va a ser muy cuesta arriba. ¿Vale? Alguien tiene que hacerse el dueño de los requisitos, tiene que haber una figura de Product Owner, a lo mejor somos el Project Manager o a lo mejor es otra persona, pero alguien tiene que estar.
Luego tiene que haber una lista de requisitos, un Product Backlog, priorizada, actualizada y que esté consensuada por todo el mundo y que esté reflejando justamente lo que se necesita y esperando que eso se entregue y cuando se entregue, pues dando feedback, ¿ok? Bueno, Agile significa colaborar. Agile también significa demostrar. Es decir, si no podemos entregar algo poco a poco, si estamos, trabajando en el vacío hasta que dentro de 3 meses entregamos algo y en ese algo, pues ahí es cuando nos reciben, eso no es Agile. O sea, tiene que haber un hábito, una dinámica de que los stakeholders, si yo soy un stakeholder y me toca colaborar en un proyecto ágil, yo espero que cada 2 semanas pues tenga que ir a una reunión, me da igual cómo lo llamen, que la llamen Iteration Demo, Sprint Demo o como sea, pero ahí me quiero acostumbrar a que me vayan enseñando resultados parciales y que funcionen y que representen lo que yo he querido y no me hagan mirar documentación, sino que me lo demuestren, ¿vale? Esa es una idea potentísima de los métodos ágiles y también soluciona pues muchas ineficiencias. Y si tenemos que quedarnos con 3 elementos, pues diríamos colaborar, diríamos demostrar y diríamos también autoorganización. ¿Vale? No podemos pensar que los métodos ágiles se hacen solos o que los hacemos desde arriba. Tienen que ocurrir abajo, tienen que ocurrir en el equipo. Si tenemos un equipo formado por personas que no les vemos, digamos, susceptibles o propensos a colaborar de una forma muy determinada, pues será muy difícil que también eso encaje en este proyecto, ¿de acuerdo? Aquí hay otro vídeo fantástico, es más largo, pero he seleccionado una parte y quiero enseñarles la dinámica de un Scrum diario, de una reunión diaria, y esto tiene que ocurrir todos los días durante el proyecto, imagínense. Si no se imaginan que esto pueden practicarlo en su proyecto, pues es muy difícil que tengan éxito en el mundo Agile. Vamos a ponerlo. Who wants to go first? I have the ball, so I guess I'll go. The first thing, I'm going to move this task here to in progress. I think me and Michelle are going to start working on this today, hopefully, and get all the validation details to the team. So put an estimated time of arrival on that. Does tomorrow work for you? Yeah. Okay, so I don't have any dependencies. I'm okay for right now, so that's all I have. There you go. I actually don't have anything to report except for that I've just been helping out defining the business rules, and my only active task will be approving the one story at the end. Melissa, as a product owner, do you want a task up there to keep track? I do have one for the approval, so that can be the visual cue to everybody that the story is finished. Great, thank you. Any impediments? None. Great. I got the list of claim types for the entry screen for the drop down, so I think you were ready to work on coding that, so that task is done. Any impediments? No. All right. Today I'm working with Summer. Where's our done celebration? We got one task done. Well, now that we've got the drop-down values, what I'm going to be working on is building up the claim entry screen. And really the only impediment is the design is a little more complex than we thought. So once we get into this, I'm going to have to revisit it and increase that estimate a little bit. So. Okay. Keep me posted on that. All right. And we'll have to make sure, Melissa, if that story is going to take more effort, we'll have to work around that, resources, make sure we can have that demo to you. Okay. All right. Well, I actually got this task done, but the code isn't developed yet. So basically, I'll have this waiting here until the code's done. It's calling the code though, so as soon as the code's completed, that will be passing. So I'm going to go ahead and start on these automated tests and work on getting that done. Mike, can you put a commit date on that too? Sure. And I'm going to shoot for 9:25. Any impediments? No impediments. Market, thank you. I just completed the development and implementation of this task here. So, thank you. So, based on this task list and what I have for me, I'm going to go ahead and start on developing
and getting all the artifacts in place for the BizTalk solution. So this will be assigned to me, and I should have this done in 2 days. Great. Any impediments or dependencies? Mainly the server that I know we've talked about is going to take about 2 months, but I should be able to at least start on the artifacts or even the mapping, and then I can address the other issues when I get to it. I'll check with the server dudes and we'll see if we have a more current ETA for that server. Thank you. Okay, thanks, man. So yesterday I was able to get the start of the discussions for the interfacing zone environment, and I'm going to get that done in the next 2 days, so that's what I'm committing to tomorrow. We had some issues with Joel. He just was not able to get his task done, so they reassigned. That's why I have a new person I'm working with, so that may be an impediment moving forward. Do you have a date there that you wouldn't want to put down for Yep. ETA? 9/31. Thanks. And do you need me to work with the resource manager? Yeah, we can follow up after this meeting, take it offline, and that way we can follow up with the infrastructure group to find out who it is we need to work with now. Excellent. Is everyone gone? End the meeting. Who needs to get together and collaborate and do some pair programming? We will. Great. Yes, we. And you guys are going to pair with each other. Good, excellent. So that was an example of a healthy stand-up where the team actually answered the 3 questions. They talked about impediments. They definitely committed to when they're going to get something done. They're going to collaborate after the stand-up. If they're in a co-located environment, they'll be working together, or they're going to go start pairing right now. Thank you. Otro vídeo estupendo de la gran Sally Elata. Bueno, pues en este vídeo también nos sentimos muy identificados cuando queremos ver que nuestro equipo trabaja así. Es que para que funcione tienen que trabajar de una forma determinada, y si esto les parece ridículo o no se encuentran bien poniendo post-its en una pared o no quieren colaborar o no quieren ser transparentes con lo que están haciendo, pues no van a encajar ellos en el método y sin ellos no hacemos nada. Digamos que el método más conocido de Agile es el método Scrum. ¿De dónde toma el nombre? Pues Scrum significa melee, y hay que imaginarse así al equipo. Es un equipo multidisciplinar, todos juntos, que se comprometen para empujar la pelota unas yardas, como pone ahí. Tiene que haber esa dinámica, esa sinergia en el equipo, que a lo mejor al principio no, pero como todo es muy iterativo, a lo mejor en 3 iteraciones ya el equipo ya es una piña y ya se acostumbran, se forman el hábito de trabajar de esa manera y van resolviendo cosas juntos, y eso les motiva y bueno, pues llegan a ser imparables, ¿no? Pero tienen que querer. Si les obligamos o si no se encuentran a gusto con estos métodos, o les parece que es para gente no tan mayor, que mucha gente piensa así, pues entonces esto no es para ellos, ¿no? Tampoco esto es solamente para el software. Aquí, claro, los ejemplos son siempre de IT, pero siempre nos podemos imaginar cualquier proyecto, cualquier equipo que tenga que hacer trabajo intelectual, trabajo del conocimiento, pues en el que se necesiten unos a otros. Si no se organizan de una forma determinada, siempre que haya cambios y necesiten organizarse así, pues no va a funcionar. A lo mejor está todo muy cuadriculado y muy estructurado y podríamos aspirar a un método predictivo, pero lo normal es que en el ámbito del conocimiento, pues la riqueza sea el colaborar, el demostrarse y el autoorganizarse. Entonces, esos 3 pilares deben funcionar, porque si no, ni nos podemos imaginar que esto puede funcionar. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a seguir repasando lo que significa el manifiesto. También aquí hay que conocer algunas cosas para entender bien los conceptos, no muchas. Verán que enseguida es suficiente el conocimiento. Uno se desenvuelve rápido con poco conocimiento, con poca formación, pero lo importante es practicarlo, ¿no? Entonces, la base, el pilar fundamental es el manifiesto ágil, que se editó en 2001, que, bueno, pues no es otra cosa que una sentencia, digamos, que expresa un poco el valor que se quiere con este manifiesto. Ahí pone, queremos descubrir o descubrimos mejores formas de desarrollar software haciéndolo y ayudando a otros a hacerlo. Es decir, esto es demostrar o liderar por la acción, ¿no? Porque lo hacemos, ¿no? O sea, lideramos no solamente porque pensamos, sino porque hacemos. Y a través de este trabajo podemos producir valor
cuando completamos o cuando consideramos esos principios. Hay 4 principios que se leen ahí. El primero es los individuos y las interacciones es mejor que los procesos y las herramientas. El software que funciona es mejor que la documentación completa. La colaboración con los clientes o con los usuarios de negocio es mejor que la negociación contractual, y responder al cambio es mejor que seguir un plan. Estos son los principios troncales del manifiesto ágil. No desprecian a lo de la derecha, simplemente decimos que es mejor lo de la izquierda. Es decir, preferimos pues la comunicación y la banda ancha que se produce cuando conversamos sobre lo que estamos haciendo, ¿vale? Y cuando demostramos lo que funciona y podemos verle la cara para ver si realmente es lo que pretendía cuando lo pidió, etcétera. O sea, este tipo de contacto es básico, ¿no? Hay muchas metodologías ágiles. La más conocida es Scrum. Hay otras que, bueno, pues también son muy conocidas, pero ya dependen mucho de los ámbitos de aplicación. Por ejemplo, XP es muy conocida en el software, pero claro, quien no sea del software, pues no entenderá muchos términos. Scrum sí representa un montón de terminología, pero es muy asumible simplemente porque es muy de gestión, ¿vale? Scrum, aquí ven qué rápido se puede contar Scrum. Scrum no suele requerir un curso muy largo. Es que a lo mejor con esta pantalla que les estoy mostrando ya saben Scrum a partir de hoy, ¿vale? Scrum son 3 roles, 3 artefactos, 4 ceremonias y ya está. Luego lo difícil es practicarlo, como ya les vengo insistiendo, ¿no? O sea, son 3 roles porque hay un rol de Product Owner, que es el responsable de la lista de requerimientos. Hay un equipo autoorganizado que debe hacer el trabajo y son expertos técnicos y cada vez más expertos y conocen más lo que hacen. Y luego hay un Scrum Master que es el que vigila, el responsable de que se cumpla el proceso, ¿vale? Tenemos 3 artefactos. Está la pila de producto, ¿vale? Que es la lista de requisitos que estamos gestionando durante una release, no durante un año entero, sino sobre un periodo pues más o menos corto, a lo mejor son 3 meses, en los que estamos acumulando una serie de iteraciones. Y después de N iteraciones, digamos 12, 10 iteraciones como máximo, pues hacemos una gran entrega y a eso lo llamamos release. Entonces, para gestionar esa release, tenemos una pila de producto y la ordenamos y la mantenemos actualizada. Y bueno, pues tiene un dueño que se llama Product Owner, ¿vale? Cuando el equipo tiene que realizar el trabajo durante una iteración, que típicamente duran 2 semanas, pues tenemos otra pila, otra lista, que se llama Sprint Backlog, ¿vale? Ese Sprint Backlog, pues ya no es una lista de requisitos, sino es una lista de tareas que han traducido los requisitos a tareas. Y eso es lo que toca hacer en esas 2 semanas, en esa iteración, y ahí está todo muy claro, muy predeterminado, ahí sí, pero solo en ese momento, en el último minuto, antes de hacerlo, ¿vale? Cuando ya y claro, lo que se hace siempre es lo que más valor produce en ese momento. Tenemos el incremento, que es el resultado. El incremento del producto, pues es el resultado después de hacer esa iteración. Esa iteración concluye, se demuestra y si digamos, los interesados dicen que sí, les convence lo que les hemos demostrado y es la funcionalidad que pretendían, pues entonces eso, pues que está empaquetado, pues ya es usable o ya es algo que hemos conseguido. A lo mejor no se pone en producción todavía, pero bueno, va sumando, ¿vale? Ese es el incremento de producto. 3 artefactos: Product Backlog, Sprint Backlog o Iteration Backlog y Product Increment, incremento de producto. Y 4 ceremonias, que también es lo que más se ve desde fuera, ¿verdad? O sea, tenemos una planificación del sprint, es una ceremonia que suele durar una mañana o un día entero, en el que traducimos las historias de usuario, es decir, los requisitos, no todos los requisitos del backlog, sino aquellos que están arriba, los más priorizados, que ya, digamos, también se conoce más qué significan y qué valor producen. Bueno, pues esos requisitos que son el máximo valor del posible, pues hay que traducirlos a tareas y eso es una dinámica que hace el propio equipo y poco a poco pues la van metiendo, van llenando ese sprint de tareas
hasta que ya no caben más, ¿vale? Y el equipo se compromete en puntuar que hacen esas tareas. Además, esto también tiene unas métricas y a lo mejor se comprometen para cumplir 20 puntos de historia y eso también les estimula, ¿no? El que puntúen cuando entreguen, ¿vale? Entonces, esa planificación que se hace en ese momento, pues se llama Sprint Planning. Luego también tenemos una planificación diaria que se llama Daily Scrum. Ese es el vídeo que han visto antes de Sally Lata. Tenemos ahí al equipo a una hora predeterminada, siempre la misma, en el mismo lugar, que se reúnen 15 minutos para, bueno, pues compartir lo que está ocurriendo, pero no de cualquier manera, sino a través de las 3 preguntas, ¿vale? ¿Qué has hecho ayer? ¿Qué vas a hacer hoy? ¿Y qué te está impidiendo? Entonces, si hay algún impedimento, pues se supone que de un día para otro se debería resolver, ¿vale? Y para eso están accesibles el Product Owner, los stakeholders, que deban, bueno, pues resolver dudas o hacer que se resuelvan ciertos impedimentos. Daily Scrum, o Scrum diario, o planificación diaria. También hablamos de la revisión del sprint, ¿vale? Cuando lo demostramos, es decir, hemos terminado el trabajo y, bueno, pues hasta donde hayamos llegado. El equipo, pues, ha hecho lo que ha podido y cuando pasen esas 2 semanas, pues ya no se estira el plazo. Cuando toca la demostración a los interesados, lo que se haya hecho se demuestra. Se tiene que convencer demostrando y eso se llama Sprint Review o Sprint Demo o Iteration Demo. La palabra Sprint e iteración es sinónima, ¿vale? Entonces, ahí es otra reunión que es una ceremonia muy importante y básica en la que los interesados ven lo que está ocurriendo y, claro, cuando ven, tienen más ideas y bueno, pues corrigen o aumentan y esa es la gracia. Ahí está el Product Owner captando nuevos requisitos. ¿Bien? Y después de que se vayan los interesados, se queda el equipo y hace una retrospectiva del sprint. ¿Qué hemos hecho bien? ¿Qué hemos hecho mal? Y de lo que hemos hecho mal, ¿qué vamos a corregir en el siguiente sprint? Esas retrospectivas es como una reunión de lecciones aprendidas, con la diferencia que mientras en los proyectos predictivos esas lecciones aprendidas pues casi se cierran solo al final y hay poco tiempo, bueno, quizá en el proyecto no podemos reaprovechar esas lecciones, son para otros proyectos. Aquí no, aquí las lecciones aprendidas se van practicando y se van aprendiendo durante el propio proyecto. Eso es una gran ventaja. ¿Cómo veríamos el marco temporal de un proyecto de un año, por ejemplo, en un modelo adaptativo con metodologías ágiles como Scrum? Bueno, pues fíjense, podríamos pensar, depende de dónde estemos, ¿no? Pero si estamos en este momento, estamos iniciando un proyecto que dura un año, si estamos aquí, al principio lo que estaríamos haciendo es una planificación completa, una planificación de alto nivel, pues para entender bien qué es el proyecto y colocar los grandes puntales que significa ese proyecto. A lo mejor eso se traduce en Release 1, o versión 2, o versión 3, o versión 4, y finalmente pues proyectaríamos una imagen temporal y de coste y de necesidad de recursos. Pero no puede ser muy precisa, será muy precisa en lo que tengamos cerca. A lo mejor nos imaginamos bien, mientras estamos haciendo esa planificación de alto nivel al principio, nos imaginamos bien lo que ocurrirá en la primera release y más lo que ocurrirá en las primeras iteraciones de la primera release. ¿Se dan cuenta? Es decir, es una planificación gradual en el sentido que mientras estamos aquí, pues desconocemos lo que hay muy lejos, pero claro, cuando ya estamos aquí, lo anterior ya lo hemos conocido y ya ha quedado bien planificado. Si tomamos la disciplina de ir guardando las planificaciones, digamos, las historias o los requisitos que van saliendo y cómo se traducen a tareas, eso pues alguien lo puede ir documentando. En estos proyectos queda más documentación que los proyectos predictivos si no nos apuramos, ¿verdad? Y cuando estamos aquí en este momento, pues sí, conoceremos esto que antes no lo conocíamos y bueno, pues desconoceremos el resto, ¿no? Porque siempre estamos abiertos al cambio, pero tampoco es todo vale. O sea, tenemos que tener claros los puntales, los hitos, los hechos relevantes que queremos producir y los objetivos. Es decir, esa planificación de alto nivel tiene que estar clara. El proyecto tiene que justificarse, igual que un proyecto predictivo. Tiene que haber un business case y un valor a conseguir y unos objetivos claros. Y luego, pues, el cómo hacemos eso, pues, aquí estamos hablando del cómo, no del qué. En el cómo, pues, entran los métodos ágiles. ¿De acuerdo?
Si examinamos cuántas veces se planifica o qué tipos de planificación se puede llegar a hacer en un proyecto ágil, para que vean que no es lo que piensa mucha gente, que no se planifica, quizás se puede planificar al extremo y mucho más que los proyectos predictivos. Se puede hacer una planificación estratégica, ¿vale?, de alto nivel, en la que todavía no tenemos claro los proyectos, pero sí los grandes programas de proyectos y de ahí los portfolios, y cuando llegamos al producto, pues ese producto pues podemos traducirlo a un proyecto, ¿vale? Ese producto o ese proyecto podemos fasearlo en distintas releases y sale un release planning para la primera release y cuando acometamos la siguiente planificación, la siguiente, ¿de acuerdo? O sea, lo que puede ser un marco temporal de un año, lo fragmentamos en varios trozos, en varias releases, en varias entregas. No queremos entregar todo el mes 12, sino versiones sucesivas, ¿no? Entonces, esas releases también son unidades de planificación y en cada release puede haber varias iteraciones y cada una de ellas ya se planifica para traducir los requisitos a tareas y en cada día también planificamos lo que va a ocurrir ese día, ¿vale? Entonces, ven que puede haber hasta 6 planificaciones, ¿ok? Pero claro, todo esto, la fuerza y la ganancia que tenemos con los métodos ágiles viene cuando pensamos en modelo producto. Y nosotros no hacemos productos, los project managers hacemos proyectos. Entonces, está bien que sepamos este cómo, esta metodología, este vertical, que, digamos, el equipo debe trabajar muy bien y nosotros tenemos que facilitarles que trabajen así, con estas ceremonias y con estos artefactos y con estos roles. Pero, ¿cómo llevamos esto a proyecto? ¿Vale? No es suficiente decir, bueno, pues se planificará al principio. No, si queremos que esto ante los jefes pues pueda tener un reporting, una predictividad igual o parecida, o hablemos el mismo lenguaje que los proyectos predictivos, algo hay que hacer, ¿no? Y yo creo que ese es el rol que podemos cumplir nosotros, los project managers. Aquí tenemos algo que hacer. En los 3 roles de Scrum, por ejemplo, no aparece el rol project manager. A lo mejor ese rol tenemos que ganárnoslo, ¿vale? Fíjense, por ejemplo, si tuviéramos que ver el ciclo de vida de un proyecto ágil, aquí hay mucha información, vamos a tratar de verla, ¿no? En un proyecto ágil, en la planificación upfront que hacemos al principio, pues tenemos que tener claro ciertos elementos, ciertas formas o documentos, ¿no? Por ejemplo, los estudios de viabilidad pueden permitir que completemos un business case. A lo mejor aquí no estamos nosotros, pero es lo que ocurre también en los proyectos predictivos. También se hacen estudios de viabilidad, también se hacen casos de negocio o un business case y de ahí pues salen justificaciones y valoraciones financieras que justifican que este proyecto es mejor que otro. En los proyectos ágiles pues también debe hacerse, ¿vale? Este plan de negocio, ¿por qué no? ¿Vale? Y cuando el proyecto se inicia, pues también en los proyectos ágiles tiene que haber un project charter, ¿vale? Y en ese project charter tenemos que justificar por qué este proyecto y no otro, no porque sea ágil no vamos a justificarlo, ¿verdad? Habrá una visión, habrá unos objetivos, habrá pues unas partidas presupuestarias y unas restricciones y unos supuestos y una forma también de defender el proyecto en la organización. Debería estar aquí el nombre del project manager y por supuesto este documento debería ser del sponsor y firmarlo él, ¿vale? Entonces, también debemos saber cómo se hacen project charters o actas de constitución del proyecto en proyectos ágiles. O sea, aquí no hay mucha variación. Lo demás tampoco. Lo que pasa es que varían un poco las formas. Es decir, al principio, en el inicio, cuando estamos justificando el proyecto y estamos debatiendo dentro de la organización ejecutora si ha de hacerse o no ha de hacerse, pues ya sabemos que ahí también tenemos que identificar a los potenciales interesados. Bueno, pues los interesados, bueno, los de siempre, ¿verdad? Pero también hay formas de inventar interesados que nos imaginamos que usan el producto y que van a tener un interés de usar y de validar que vamos bien o vamos mal. Entonces, a esos interesados a veces en los métodos ágiles se llama personas, ¿vale? Que son como estereotipos. No queremos, pues, que ponerles nombres y apellidos, pero sí, está bien imaginárnoslos como con nombres y apellidos y imaginarnos una historia que hay detrás de ellos y caracterizarlos para que cuando tengamos que opinar
sobre algo nuevo, que habrá mucho cambio y mucha novedad, bueno, pues cuando tengamos que justificar o debatir con el equipo, con los stakeholders, el product owner, qué hacemos nuevo o cómo cambiamos algo o qué mejora proponemos, pues no será, es bastante efectivo, ¿no? Hablar de personas, hablar de, pues Miguel no compraría esto, ¿no? O Miguel utilizaría esto y después haría esta operación. Eso es más fácil y más ágil, o sea, es una forma más ágil de hablar que no es tan formalista, ¿no? Por eso también aquí se acostumbra la gente a poner aquí, pues estos monigotes o pintarles y llamarles, ¿no? Entonces esto, bueno, pues da eficacia en la, digamos, en la recopilación de requisitos, ¿de acuerdo? Cuando producimos el backlog de producto, lo que está ocurriendo aquí es que empezamos a tener una idea del alcance inicial, ¿vale? De momento no tenemos requisitos de bajo nivel, digamos, que nos sirvan después, pero esos requisitos ya son, bueno, pues señales de lo que hay que hacer, ¿no? A lo mejor estos requisitos no los podemos llamar historias, los llamamos épicas, pero ya simbolizan qué hay que hacer y en esto, pues sí, es como si estuviéramos pensando el alcance, ¿verdad? Y sobre todo, si esto es más importante que esto otro y esto es más importante que esto otro, o si este requisito debería ir a otra release. Entonces aquí también queremos agilidad para mover tarjetas de un sitio a otro y la EDT o una WS no suele utilizarse para, bueno, pues iniciar la expresión del alcance, sino que se usan mapas de historias, por ejemplo, ¿vale? Entonces esto, pues ya empezamos a planificar, digamos, a darle una segunda vuelta a la planificación del proyecto entero y luego cuando tenemos que empezar el primer trozo, la primer release, pues ya cogemos esta parte que tenemos ya más o menos prevista y clarificada, pero sigue estando bastante oscura, y eso pues empezamos a producir una lista, ¿vale? Y esa lista pues tiene un dueño y el Product Owner ya empieza a apropiarse de esa lista, ¿vale? O sea, esas épicas, que son los elementos de esa lista, pues hay que traducirlas, hay que descomponerlas, asegurando que tienen el valor suficiente, ordenándolas arriba las prioritarias, abajo las no prioritarias, y bueno, pues como decían los vídeos, ¿no? Tenemos que ir comunicando y haciendo que esto, pues la comunicación fluya, pues para captar lo que quiere la gente y qué entendemos que la gente quiere antes o después y que pues hay que decirles que no, etcétera, ¿no? Entonces, todo ese alimento para el equipo que habrá que, bueno, pues darle cuando toque, pues hay que ir ordenándolo secuencialmente. O sea, ya no es una lista así, bidimensional, sino es una lista de producto, un product backlog, y queremos pues que lo que esté arriba de esa lista, que sea muy valioso y que esté muy claro, ¿vale? Y siempre podemos meter más cosas a esa lista, o a lo mejor en medio, depende, ¿vale? Podemos hacer una planificación, pero aquí no hacemos un Gantt, ¿vale? O una línea base de costes, es más sencillo, ¿vale? Puntuamos cada una de las historias de usuario, estos son requisitos y suelen ser siempre requisitos funcionales, ¿vale? Porque es lo que podemos demostrar y lo que significa valor demostrable. Bueno, pues estos requisitos se pueden puntuar, puede haber un tamaño, ¿vale? Esto también se consigue rápidamente utilizando técnicas como Planning Poker, el equipo lo puntúa y claro, ya no discuten sobre si esto es grande o pequeño porque se han puesto de acuerdo. Entonces, si sumamos los tamaños de todas las historias de usuario y da 185, estas 30 historias de usuario que vamos a entregar en esta release son 185 puntos de historia, story points, pues ya tenemos nuestro plan, ¿vale? Porque si queremos entregarlo todo en 6 iteraciones, pues así esta raya nos significa el plan de la iteración, o sea, de la release, ¿no? El release plan, ¿ok? Entonces, esto pues se parece un poco a la pensada inicial de la planificación que hacía antes el Project Manager, 4 meses. Bueno, pues ahora no son 4 meses, ahora es menos tiempo, pero está viva y se potencia que esto siga vivo, ¿verdad? Cuando comienza el trabajo técnico, bueno, pues primero hay que distinguir la primera iteración antes de la primera iteración, la iteración 0, pues tiene que sentar un poco la base del equipo y las herramientas y, bueno, pues hay que ponerlo todo
hay que preparar digamos, las herramientas y el equipo y cómo trabajamos, ¿no? Entonces, se suele dedicar tiempo, a lo mejor una semana o una iteración entera, 2 semanas, a la iteración 0. Y ahí pues empezamos a organizar y el equipo empieza también a entenderse y a conocerse y es muy importante que esto se haga bien, ¿verdad? Aquí no producen valor, ¿vale? No van a entregar nada en esta iteración 0. Lo único que entregarán o que producirán son spikes, ¿vale? O experimentos, ¿vale? Que les permiten pues ir haciendo pruebas de concepto y bueno, pues ir aclimatándose a la tecnología que tienen que utilizar, ¿vale? Y sobre todo unos a otros. ¿Vale? Cuando ya empieza la primera iteración, pues aquí traducimos en la reunión de planificación de la iteración, pues estas historias pasan a ser tareas, ¿vale? Esto lo hace el equipo se compromete en estas son las tareas de la iteración y ya durante la iteración pues ya tenemos esa filosofía orientada a producto, que ahí el Project Manager yo creo que no deberíamos entrar, ahí los técnicos deberían ser autosuficientes, a lo mejor al principio tenemos que acompañarles mucho, pero queremos delegar ese trabajo técnico, no queremos meternos ahí ni interrumpirles, ¿de acuerdo? Entonces aquí hay muchas actividades y lo que hace el Product Owner pues es tener acicalado su backlog de producto, su Product Backlog, y para eso también se reúne con el equipo y también eso es otro hábito regular, pues de reunirse a lo mejor por las mañanas, los martes por la mañana, de 11 a 12, para hacer el backlog grooming, por ejemplo, ¿no? Y ahí pues siempre tenemos esta lista, bueno, pues no estará perfecta, pero por lo menos lo de arriba estará perfecto, ¿vale? Cuando, bueno, se reúnen todos los días, todo el equipo entero, si ahí queremos saber cómo va el proyecto, basta con que nos pasemos por allí y peguemos la oreja, ¿vale? No hace falta que intervengamos, de hecho no nos dejarán intervenir porque solo pueden intervenir ellos, ¿no? Pero la transparencia que se observa en esas reuniones pues nos pone a nivel enseguida de lo que está ocurriendo en el proyecto, ¿verdad? O sea, sabemos, bueno, pues quién está haciendo qué y si tienen impedimentos, si se van avanzando y es muy gráfico, ¿no? Porque va moviendo tarjetas de la izquierda a la derecha y cuanto más a la derecha, más avance. O sea que aquí también estamos con toda la información muy clara, ¿no? Y finalmente, cuando el equipo termina las 2 semanas, pues demuestran a los interesados lo que han hecho, ¿vale? Si es que han acertado, pues perfecto, lo pasamos como terminado y si no, pues lo volvemos al backlog. O sea, estas historias pueden pasarse a completadas o pueden volver al backlog si hace falta, pero sin drama. O sea, esto también tiene que ser ágil, el esto sí, esto no, ¿de acuerdo? Cada vez se va liberando un producto y al final pues se liberará pues toda una release y vuelta a empezar, ¿de acuerdo? Y finalmente pues el ciclo ya de este proyecto pues lo haremos cerrar con un cierre formal como es debido, ¿vale? Entonces fíjense que las técnicas y las ceremonias y todo lo que proponen los métodos ágiles pues está dentro de estos ciclos repetibles. Y es algo pues que no es el qué hay que hacer, sino cómo hay que hacerlo. Hay otros qués, ¿vale? Que van por delante y por detrás y sobre todo por encima, ¿vale? Que significa pues la comunicación y asegurarse de la gestión de expectativas y un montón de cosas que, bueno, alguien lo tiene que hacer, ¿vale? Aquí tienen todos estos nombres en español. Bueno, pues a ver qué rol podemos cumplir nosotros entonces en este ecosistema ágil, ¿vale? Yo creo que algo tenemos que hacer nosotros para que esto sean proyectos, si no, pues serán siempre productos y gestión de productos, pero los productos pues, no son eternos y los productos, bueno, pues el equipo se configura alrededor de un producto hasta que se consiguen los objetivos. Entonces, si no hay nadie que esté persiguiendo que se consigan objetivos, pues quizá no se consigan nunca, ¿no? Entonces, el Product Manager aquí tiene un rol muy importante, a mi juicio, ¿vale? Tenemos las figuras de siempre, tenemos los stakeholders que producen ideas. Habrá un sponsor que quiera que la empresa se gaste recursos en un proyecto, ¿vale? Para que esto se consiga, ¿vale? Y tengan estas ideas resueltas. Y para que eso sea un proyecto, pues él no sabe hacer proyectos, tenemos que ser nosotros, project managers, los que lo hacemos, ¿vale? Las otras figuras estarán y nosotros pues estamos aquí pivotando, que a veces nos tocará suplantar alguno o a veces estaremos, bueno, al lado de o encima de o debajo de, ¿vale? Algo muy característico que nos piden a los project managers en proyectos ágiles es que tengamos un liderazgo servil, ¿vale? Esto es muy importante. O sea, no queremos
fiscalizarles o controlarles lo que hacen técnicamente, no. Queremos pues ponerles las condiciones de contorno, ¿vale? Para que trabajen a gusto y para que resuelvan impedimentos, ¿vale? Esta, digamos, también es un estilo de liderazgo muy bien entendido porque ahí estamos liderando de verdad, la gente nos está siguiendo cuando les tratamos así, ¿vale? Y bueno, pues a la larga el proyecto sale beneficiado y no perdemos poder porque también es que no sabríamos cómo meternos en ese lado técnico, ¿no? Y el poder, aquí hay mucho poder técnico de hacer las cosas, ¿no? Entonces esta imagen se la pongo porque hay un cuento de Tom DeMarco, ¿vale? Que pone en un libro, no recuerdo si es Peopleware, me parece que es Peopleware, en el que habla pues de su primera experiencia cuando estaba trabajando, ¿vale? Uno de los primeros encargos que tuvo que hacer pues fue participar en un proyecto que estaba muy tensionado y que tenían un lunes dado, pues tenían que entregar algo bastante importante, ¿no? Y no iban bien, entonces se quedaron a trabajar durante el fin de semana, pero él cayó enfermo, entonces no podía trabajar, entonces estaba en su casa y bueno, pues hizo de tripas corazón y logró ir al trabajo y empezó a programar ahí en su ordenador. Y entonces ocurrió una cosa, y es que vino la jefa y le trajo un caldito y se lo dejó al lado de la mesa, al lado del teclado. Y él le dijo, "What is this?" Y la jefa le respondió, "This is management." Esa jefa sabía lo que hacía o no sabía lo que hacía. Realmente, ahí se ganó el corazón de Tom DeMarco, esa jefa. Cuando esa jefa después le pidiera a Tom DeMarco cualquier cosa, ¿cómo le vas a decir que no? Pues si te ha traído un caldito, ¿no? Entonces, este tipo de cosas representan muy bien lo que es el liderazgo servil. O sea, estamos al servicio del equipo, lo importante son ellos y tenemos que hacer que trabajen bien. Y, bueno, pues confiar un poco en que el trabajo lo hacen estupendo. Evidentemente, esto tampoco hay magia aquí. Es decir, al principio, si acaban de entrar, pues van a atravesar las fases típicas de formación de equipos. Eso habrá que verlo, ¿no? Entonces, en esa dinámica también tenemos que estar. O sea, cuando el equipo se forma y no se conocen, pues atravesarán las fases de la escalera de Tuckman, ¿vale? Empezarán con la formación, después vendrán los conflictos y la turbulencia, normalización, desempeño, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Bueno, pues el estilo de liderazgo, pues a lo mejor no podemos ser delegantes o delegadores al principio, ¿no? Deberíamos utilizar el modelo del Situational Adapted Leadership y quizá en estas primeras fases, a lo mejor estos son iteraciones, la primera, la segunda, pues tenemos que estar muy encima, ¿vale? Y a lo mejor tenemos que hacer cosas con ellos, ¿por qué no? Quizá en este momento, pues nosotros tenemos que ser un poco el product owner. Si hay product owner, no vamos a serlo, ¿no? Pero imaginemos que aquí no entramos en un entorno que es un proyecto y no hay product owner. Pues nos tocará a nosotros serlo, ¿vale? Entonces, además, también seremos el Scrum Master y el Product Manager y el Product Owner, ¿vale? No pasa nada. Seamos todas las cosas en las primeras iteraciones, por lo menos en la primera, en la 0, cuando se está constituyendo el equipo, y en la 1, que es la primera, es la más singular, ¿no? En la primera en la que queremos demostrarnos si trabajamos, etcétera, ¿no? Quizá en la siguiente iteración, pues ya podemos distinguir lo que es, por un lado, ser Project Manager y, por otro lado, pues comportarse bien en un entorno ágil, ¿vale? Y quizás aquí también seamos nosotros el Product Owner y el Scrum Master. Pero ya, digamos, bueno, estamos distinguiendo papeles, estamos jugando un rol, ¿vale? Y a partir de la tercera iteración, que es cuando dicen que ya estos equipos se estabilizan, porque ya, claro, han atravesado varias veces lo mismo, por lo menos 3, pues a partir de la tercera iteración o la cuarta, pues quizá ya tengamos que salirnos un poco, ¿no? Quizá ya tengamos que empezar a delegar. Y eso, pues, podríamos conseguirlo así. El Scrum Master no tenemos por qué ser nosotros. Si queremos que se autogestionen, pues quizá un team member, uno de ellos, puede ser el Scrum Master, o a lo mejor no siempre el mismo, quizá podrían rotarse, ¿vale? Pero eso también les estamos transmitiendo confianza. O sea, el proceso ya sois vosotros los que lo vais a ejecutar y, bueno, pues vamos a hacer que el Scrum Master sea esta persona, sea Pepe durante esta iteración, sea Luis la siguiente, y ahí, pues, bueno, ellos mismos tienen más autoridad para el proceso, ¿vale? Y bueno, pues están trabajando todos los roles.
Si no hay Product Owner, pues no nos quedará más remedio que nosotros seamos los Product Owners, ¿vale? El Project Manager gestionará pues, las comunicaciones, gestionará el reporting, gestionará las expectativas, todo eso que hacemos y los cuadros ejecutivos y todo esto. Pero bueno, los requisitos es muy importante que tengan un dueño y eso no pueden ser los miembros del equipo. Entonces, si vamos a una organización en la que no hay ni Product Owner ni Scrum Master, pues mi propuesta es que lo seamos nosotros, ¿vale? Aquí en este rol siempre nos hemos encontrado bien, ¿vale? Siendo un poco los representantes de los requisitos y los negociadores con el cliente de qué hace falta en la siguiente iteración o qué no hace falta. Y quizá también eso nos haga ganar un papel importante, pues si combinemos las dos cosas, ¿no? O sea, sumemos lo mejor de los dos mundos, ¿vale? Estamos en el ámbito de requisitos ágiles y por otro lado, pues estamos haciendo que el proyecto cumpla sus objetivos y termine a tiempo y todo esto que si no, no ocurriría, ¿de acuerdo? Bueno, ya para terminar, simplemente una pincelada sobre un tema que ahora está muy candente, ¿no? Que es que, bueno, pues al final si las empresas se animan a contratar servicios de proyectos ágiles, pues habrá que modelar un poco más los contratos, porque un contrato al final es muy riguroso y no queremos que ese contrato funcione pues como el instrumento en los proyectos ágiles. Si no colaboramos con el cliente y si nos ponemos el contrato como barrera, malo, ¿verdad? Entonces, me parece muy curioso estas cláusulas que ya están hablando algunos sobre las cláusulas que habría que poner en los contratos ágiles. Y también esto, bueno, pues denota que por aquí hay movimiento y me gusta, ¿vale? La cláusula Money for Nothing y la cláusula Change for Free, ¿vale? Que parece la canción de los Dire Straits, ¿vale? Tenemos la cláusula Money for Nothing, ¿qué significa? Bueno, pues que si ordenamos las releases o las grandes épicas o los grandes bloques que vamos a entregar, ¿vale? Siempre, más o menos, en el contrato tendremos los grandes puntales pues previstos. Luego la letra pequeña habrá que ir produciéndola y será cambiante, ¿no? Pero los grandes puntales, las grandes releases, imagínense que estos son releases en un proyecto de un año, pues pueden proyectarse así. O sea, las primeras se entregarán pronto, ¿vale? Y las siguientes, las de menos valor, se entregarán más tarde. Es la forma tradicional en la que se ordenan las entregas en los proyectos ágiles. Bueno, pues la cláusula Money for Nothing permite que el cliente diga, bueno, pues hasta aquí hemos llegado, ¿vale? Ya no me da valor el proyecto. Está bien que lo dejemos aquí, ¿vale? Y yo, pues, gano y también te hago ganar a ti porque te libero a tus recursos y te doy un plus, ¿vale? A lo mejor te doy no el 100%, pero te aumento el margen un 20%, ¿vale? Entonces ganamos todos. O sea, el cliente ha obtenido el valor, termina antes el proyecto y el proveedor puede ubicar sus recursos en otro proyecto y aumentando mucho su margen. ¿De acuerdo? Esta cláusula se aplica si el cliente está colaborando. Es decir, si el cliente se está comportando mal, como en un proyecto predictivo, con desconfianza, etcétera, etcétera, que no es el mejor ambiente para moverse en un proyecto ágil, no tendrá derecho a aplicar esta cláusula Money for Nothing. Esto es lo que me gusta a mí, es decir, que ya aparezcan estas cosas por escrito en los contratos y que haya abogados escribiendo estas cosas. Es decir, están escribiendo que el cliente debe colaborar, ¿vale? Que si no, no tiene sentido. Es muy troncal esto, ¿de acuerdo? Y la cláusula Change for Free es que, bueno, si el cliente está colaborando, él puede aplicar esta cláusula diciendo, bueno, pues, a ver, yo teníamos previsto esto que no me va a interesar, bueno, pues esto, mira, quítamelo y ponme esto que se me acaba de ocurrir que es importantísimo. Bueno, pues eso lo hace gratis. Ahora, si no está colaborando, pues si quiere quitar esto, lo quitamos, pero si quiere algo nuevo, hay que cobrarlo aparte, ¿vale? Esto también, más o menos, por ahí va la línea de la cláusula Change for Free. Entonces, simplemente quiero terminar con esto para que vean que esto está efervesciendo, ¿vale? Que ya está muy resuelto cómo gestionar servicios ágiles, productos ágiles, eso está inventadísimo, pero hay muchísima innovación sobre cómo esto llevarlo al mundo de los proyectos. Entonces, aquí tenemos que sumar fuerzas porque es que habrá un momento en que no podamos hacer los proyectos siempre predictivos. ¿Y qué hacemos? Entonces, no trabajamos, ¿no? Tenemos que dar el valor de siempre también en ambientes adaptativos, ¿vale? Bueno, pues muchas gracias por su atención. Gracias.